Hola a todos, bienvenidos de nuevo a su canal Academia Virtual de Ajedrez. En esta ocasión estaremos cubriendo la ronda 4 y 5 del torneo Gran Suizo de la FIDE que se lleva a cabo en Uzbekistán. Haremos un repaso general de los resultados de manera global para posteriormente pasar a analizar las partidas que a nuestro criterio fueron las partidas del día. De la ronda 4 hemos elegido la victoria de Erdogmuz, que fue una partida excepcionalmente táctica, como pronto se darán cuenta. Y en la ronda 5 hemos elegido a la victoria del joven gran maestro Mishra Abhimanyu sobre nada más y nada menos que nuestro campeón mundial Gukesh Domaraju. Quédense porque se los cuento. Bueno amigos, ya estamos aquí con los resultados de la jornada 4 y jornada 5, que son las que analizaremos el día de hoy, para posteriormente pasar al análisis de la mejor partida del día, a nuestro criterio de la ronda 4 y de la ronda 5. De la ronda 4, mencionar que hubo 24 partidas decisivas. Sin embargo, en las primeras 10 mesas solamente hubo 2 partidas decisivas, por lo tanto se puede considerar una ronda medianamente tranquila, digamos. La partida más importante o de más alto calibre, digamos, fue la de Vincent Keimer sobre Frederick Swain y la de Maurici Marc-André sobre Maxime Vachier-Lagrave. En nuestra opinión, la partida del día fue la victoria de Erdogmuz Yagiz Khan sobre Aditya Mittal, una verdadera obra maestra de un genio táctico, como pronto se darán cuenta en nuestro análisis posterior. De la ronda 5, vamos a evitar mencionar todos los resultados para no alargar innecesariamente el video. De la ronda 5, mencionar que hubo 32 partidas decisivas, pero aquí lo significativo es que de las 10 primeras, 7 fueron resultados decisivos, por lo tanto se puede considerar una ronda mucho más combativa que la anterior, y de hecho es más combativa que todas las anteriores. Fue donde más sangre hubo, donde más sangre se derramó. Las primeras 5 mesas tuvieron resultado decisivo. Max Udlu le ganó a Richard Rapport, Bluebaum Matías le ganó a Pragnananda, ese fue un resultadazo para Bluebaum. Victoria de Erigaisi sobre Vityugov y victoria de Mishra Abhimanyu sobre nuestro campeón del mundo Gukesh. Recordemos que este jugador de Blancash, Mishra Abhimanyu, es el gran maestro más joven de la historia. De hecho, actualmente todavía tiene 16 años, por lo tanto es un gran maestro muy joven, y esta victoria probablemente es la más importante de su carrera hasta el día de hoy. Y la victoria de Maurici Marc-André sobre Vincent Keimer. Recordemos que Maurici Marc-André viene de derrotar nada más y nada menos que a su compatriota Maxime Vachier-Lagrave en la ronda anterior, y en esta derrotó a Vincent Keimer. Por lo tanto, fue un resultadazo. Vamos a proceder a analizar las partidas del día de la ronda 4 y la ronda 5. Si ustedes quieren revisar los resultados completos, les voy a dejar el enlace en la descripción del video y vamos a analizar las partidas. Vamos a comenzar analizando la partida del día de la jornada 4, que fue una verdadera obra maestra de un genio táctico. Comenzó con C4, E6, caballo C3, D5, D4, peón por E4, C5, D5, peón por, alfil D6, alfil por C4, caballo E7, H3, enroque, caballo F3. De momento tenemos una partida muy normal, muy tranquila, con, digamos, ya los planes hasta cierto punto definidos por parte de ambos bandos. Las blancas tienen un peón aislado que puede ser tanto objeto de ataque por parte de las negras como puede ser un punto positivo porque les da un poquito más de espacio, más de libertad a sus propias piezas. Las negras jugaron caballo D7, enroque corto, caballo B6 y ahora, muy importante notar esto. El blanco defendió su alfil con B3, pareciendo que está haciendo una concesión porque está dando la pareja de alfiles, pero es que no se puede hacer otra cosa. Por ejemplo, si decides quitar al alfil a la casilla B3, pues simplemente C4 y después no sé cómo va a hacerle para salvar a ese peoncito. Y si juegas, por ejemplo, alfil E2, creyendo que tu peón está a salvo porque está defendido 2 veces y solamente está atacado 2, pues te podrías llevar una gran sorpresa porque de hecho lo capturan de inmediato, simplemente caballo por D5 y has perdido un peón. Si decides capturar en D5, pues entonces has perdido un caballo porque no puedes capturar de nuevo dado que existe alfil H2 que te gana la dama. Tienes que capturar con rey o con caballo. Realmente eso ya no es importante y simplemente pierdes la dama a cambio de 2 piezas menores, lo cual evidentemente te deja en desventaja decisiva. Es decir, las negras están completamente ganadas. Por lo tanto, el blanco simplemente defiende su alfil con B3 y ahora caballo por, peón por. Es cierto que el peón es
era objeto de ataque, pero ahora que ya está protegido por un peón, ya es más una fortaleza que una debilidad, porque es un peón pasado protegido. No fue gratis, el blanco tuvo que dar su pareja de alfiles, pero al final se quedó con el peón pasado y protegido. Es cierto que en el medio juego tal vez no pueda hacer gran cosa, pero en el final es súper importante y en ocasiones suele bastar con eso para darte la victoria. Continuó con caballo G6, caballo E4, alfil F5, caballo por D6, dama por D6, dama B3 tocando el peoncito de B7 y B6. Aquí las blancas continuaron con A4 y una jugada que a mí en lo particular me sorprendió mucho es A5, porque se deja al menos dos debilidades, el hueco en la casilla B5 y el peón débil y retrasado en la casilla B6. En lo personal, a mí me hubiera costado mucho hacer ese tipo de jugada, pero al parecer es una jugada muy común de gran maestro, seguramente aprovechando que la torre blanca, por ejemplo, no puede venir a ayudar a la dama a atacar en B5 porque el alfil controla esa casilla. El blanco jugó torre 1, torre E8 y ahora alfil E3, a lo que el negro jugó H6, torre A2 y alfil E4 atacando al caballo, es decir, amenaza con doblarle peones a las blancas. Al parecer aquí la mejor jugada era simplemente retirar el alfil y después de alfil por F3, dama por F3, torre por, alfil por, torre 8, alfil C3 y estamos en una posición de igualdad. Sin embargo, el blanco decidió, en lugar de quitar el alfil, quitar el caballo a la casilla de 2, lo cual al parecer al módulo no le gusta, pero tampoco parece una jugada perdedora ni mucho menos. Lo que sí es que da pie a que el negro empiece con sus amenazas tácticas muy claras, como pronto nos daremos cuenta. Caballo H5 para comenzar. Es una jugada que no sería posible si el caballo todavía se encontrara en la casilla F3. Ya amenaza algo. El punto G2 está siendo objeto de ataque tanto del alfil como del caballo de H5. Las blancas jugaron alfil por C5 encontrando un tema táctico, ¿verdad? Este alfil está amenazado con un caballo nada más, pero la torre amenaza por rayos X. Es decir, al quitar este alfil a una costa de sacrificarlo, ganas un peón, es decir, el peón de C5 aparentemente fue gratis porque la pieza la vas a recuperar en E4 y el peón que acabas de capturar pues te lo quedaste de ventaja. Pero lo que no consideraron seguramente el jugador de blancas, Aditya Mittal, fue que el negro tiene la jugada intermedia aquí, dama G6. Si tú decides capturar, por ejemplo, directamente con tu peón en C5, entonces sí que quedas peor después de torre por E4, torre por, caballo por, y según el módulo, el blanco tiene ventaja decisiva. Parece ser un solo peón de ventaja, lo cual en un, digamos, escenario normal no sería decisivo, pero recordemos que no solo es un peón, sino que es un peón pasado y además está protegido por otro peón. Es una fortaleza y decisiva en el final. Por lo tanto, después de alfil por C5, el negro jugó dama G6, que crea una amenaza más al peón de G2. Es decir, el peón de G2 ahora está amenazado 3 veces, lo cual ya empieza a asustar. Las blancas simplemente jugaron G3, que aparentemente es la mejor jugada. Es la única que mantiene solo una ligera ventaja del negro. Es decir, todavía no es decisivo, solamente si juegas G3. Si juegas cualquier otra cosa, al parecer está incluso más perdida la posición. Y aquí otra jugada muy buena de las negras que a mí me sorprendió excesivamente. Alfil G2. Un jugadón muy difícil de ver para un jugador amateur o al menos no profesional, digamos. El blanco jugó alfil E7 para evitar que le capturaran a la torre de E1, porque recordemos que cuando quitas el alfil amenazas el peón de H3 indefenso, pero también a la torre de la casilla E1. Y aunque tú cambies primero, por ejemplo, torre por, la amenaza de entrar en la casilla E1 sigue latente. Por lo tanto, no es una buena idea intercambiar en E8 tampoco. Y tu alfil de C5 está amenazado, por lo tanto tienes que hacer algo con él. Y el blanco encontró la jugada salvadora, ¿no? Al menos de momento, que es alfil E7. Pero entonces las negras juegan alfil por H3 y ahora ya no puedes capturar al caballo porque tu peón está clavado en la columna G. Las blancas jugaron rey H2 amenazando no capturar al caballo porque te darían mate en G2, pero tal vez sí capturar al alfil de H3. Las negras jugaron caballo G2, que aparentemente no es la mejor, pero es bastante interesante ver cómo las piezas negras se las han arreglado para incursionar en el territorio rival. No solo en el territorio rival, sino que en el flanco de rey, exclusivamente donde está el rey blanco. Aquí las negras jugaron torre E5 porque tenían a la torre amenazada.
Es decir, si capturas al alfil, te capturan a la torre de E1. Por lo tanto, el blanco quitó su torre a E5 para mantener la defensa del alfil de E7 y también la entrada de la dama en la casilla H5, que amenazaría jaques a la descubierta muy peligrosos. Las blancas jugaron F6 y ahora dama por B6. ¿Por qué dama por B6? Para no permitir que te capturen a la torre, pues el peón está clavado a través de la sexta fila. Caballo F4, otra gran jugada de las negras, que ahora lo que hace es defender a su dama, es decir, te amenaza indirectamente capturar a la torre. Recordemos que en la jugada anterior no te pueden capturar a la torre porque la dama de G6 está cayendo, es decir, la capturarían, pero con caballo F4 queda protegida, es decir, ahora sí te puedo capturar a la torre y aunque me captures a la dama, mi caballo está defendiendo adecuadamente. Por lo tanto, caballo F4 es una gran jugada. Tampoco puedes venir a capturar al caballo porque te dan mate en 1. Hay que tener mucho cuidado con eso. El blanco decidió jugar torre E4, que al parecer no es la mejor, porque permite dama H5. Recordemos que hace algunas jugadas torre E5 fue jugada justamente para evitar esa entrada. Y el hecho de que ahora la quite, pues nos lleva a que las negras pueden realizar esa amenaza de inmediato. La principal idea de esa jugada es que amenaza jaques a la descubierta, es decir, este alfil se puede quitar y la dama va a crear amenazas gratis. Las blancas capturaron al caballo y ahora alfil G4 jaque. Rey G1, torre por. ¿Por qué torre por? Pues para empezar porque gana el alfil, pero es que además amenaza torre E1 que conduciría a mate. Por ejemplo, después de torre A1 para evitarlo, el negro renueva la amenaza con torre de A a E8, amenazando torre E1 jaque, intercambiando torres y después dando mate. Las blancas, por lo tanto, tienen que jugar torre F1 y entonces torre E1 era la mejor jugada. Lamentablemente, Erdogmus no la encontró y jugó alfil H3, que igual fue ganador eventualmente, pero la jugada ganadora aquí era torre E1. Y aunque, por ejemplo, jugara el blanco torre por torre, después, si te vas con rey G2, simplemente dama H1 es mate. Pero si crees que te salvas porque puedes cubrirte de caballo, te vas a llevar una gran sorpresa después de torre por, rey por y dama H1 también es mate porque este tremendo alfil le quita todo el escape sobre la diagonal blanca al rey blanco. Por lo tanto, es difícil defenderse aquí para el jugador de blancas. Por lo tanto, después en esta posición el jugador de negras jugó alfil H3 atacando a la torre y D6. Hasta aquí, al parecer, al módulo le parece de igualdad la posición. Para una persona de a pie, digamos, es muy difícil jugar esta posición de manera correcta porque hay demasiados temas tácticos, muchas piezas atacadas, muchas líneas abiertas. El blanco tiene dos peones pasados protegidos en el flanco de dama, bueno, dos peones pasados libres más bien, no protegidos. Y después de torre E2 jugó torre H4, que parece una buena jugada. La partida sigue en igualdad, pero como digo, es muy complejo de jugar adecuadamente porque todas las piezas están cayendo. Hay muchas amenazas, como digo, dos peones pasados en el flanco de dama y el rey blanco aparentemente está en grave peligro. Siguió dama F5 para defender a su alfil de H3 y dama B5 aparentemente empieza con la semilla de la derrota para el blanco. Torre de 8 a E5, evitando el cambio de damas porque a final de cuentas la ventaja de las piezas negras depende de su actividad de piezas, es decir, del ataque directo hacia el rey enemigo, mientras que la ventaja de las blancas recae sobre su peón pasado, es decir, en el final. Si las blancas consiguen intercambiar piezas, van a quedar completamente ganadas por los dos peones pasados que tiene el flanco de dama, que serían prácticamente imparables. Pero justamente es por eso que a las negras no les conviene esos cambios y lo evitan bloqueando la fila con su propia torre. Las blancas juegan D7, que al parecer es el error decisivo, porque da la impresión de que la coronación es inevitable, ¿verdad? Y va a dejar a las blancas completamente ganadas, pero las negras encuentran una combinación verdaderamente brutal en esta posición. Simplemente juegan torre por caballo. Las blancas dan jaque, por supuesto habían previsto esto. Rey H7 y ahora coronan. Al parecer, las blancas están bien, ¿verdad? Acaban de coronar, las negras tienen que intercambiar su torre por la nueva dama y después de los cambios quizá en D8 y en F1,
vamos a quedar más o menos en igualdad de material, en igualdad de condiciones. Pero seguramente el negro no consideró la siguiente secuencia de jugadas de las piezas negras, que es una verdadera brutalidad. Si te dan jaque mate así, yo creo que te retiras del ajedrez. Continúo con dama por F2, una jugada brillantísima que ni siquiera nos pasa por la cabeza a muchos de nosotros. Tiene que ser capturada, por supuesto, ¿verdad? No puedes quitar tu rey porque simplemente te dan mate aquí o te capturan a la torre con mate también. Por lo tanto, tienes que capturar a la torre, a la dama de F2, perdón, y después torre jaque en E1. Rey H2 y ahora torre por F2. Rey por H3, todas son jugadas forzadas. Después de rey por H3, simplemente torre H1. Noten que la posición es muy instructiva. Las negras solamente tienen 2 torres y las blancas tienen 2 damas y una torre. Y aún así están perdidas porque las negras encontraron la secuencia de mate correcta. Después del jaque, rey G4 es única, F5, jaque, otra vez una única jugada, rey H5 y ahora viene la violentísima y muy bella G6 que termina dando jaque mate al rey de las blancas. Seguramente es la partida más violenta hasta ahora y la verdad es que una muy instructiva y muy bonita de ver. Nos vemos en la siguiente partida para analizar la mejor de la jornada 5. Bueno, llegó el momento de analizar la partida del día de la ronda 5. Nos referimos a la victoria del gran maestro más joven de la historia, Mishra Abhimanyu, sobre nuestro vigente campeón mundial, Gukesh Domarajo. Recordemos que Mishra obtuvo su título de gran maestro nada más y nada menos a la edad de 12 años, 4 meses y 25 días, superando el récord de Sergei Karyakin que ostentó durante tantos años. La partida comenzó con la jugada E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, D3. Ya hemos hablado en otras ocasiones de que este tipo de esquemas, de planteamientos de la italiana por parte de las blancas suele ser un enfoque más posicional, más a largo plazo, más estratégico, muy distinto a lo que se solía usar en antaño, ¿no? Donde los jugadores agresivos o también llamados jugadores románticos sacrificaban, iban por todo. Básicamente las partidas eran a todo o nada, ¿no? O gano o se me acaban las piezas sacrificando y pierdo, ¿no? Pero lo que sí es que arriesgaban todo, tanto blancas como negras. En la primera oportunidad sacrificaban piezas para exponer al rey contrario y a ver si te doy mate, ¿no? Y si no, pues ya perdí. Pero solían ser así las partidas, ¿no? Muy, muy aguerridas. Actualmente los métodos defensivos de las negras se han sofisticado mucho, por lo tanto, jugar en ese estilo suele ser contraproducente muchas veces porque en muchas ocasiones te generas debilidades, ¿no? Ir tan desbocado puede dejarte peones débiles, casillas débiles, que en el final o incluso en el mismo medio juego las negras pueden aprovechar y obtener ventaja y terminarte ganando sin mayores dificultades. Entonces D3 suele ser una jugada más habitual, sobre todo entre grandes maestros, pero cada vez más jugadores de menor nivel la están empleando también. Caballo F6, alfil G5, H6, alfil H4, A6, enroque, D6, C3 para D4 o B4 según convenga, alfil A7, caballo debe a D7, G5. Esta jugada suele ser un poquito problemática de explicar, pero básicamente lo que se quiere aquí es aprovechar de que el blanco ya se enrocó y emprender una ofensiva rápida, tanto para el enroque enemigo como contra este alfil que no va a tener una buena casilla donde esconderse. Aquí, por ejemplo, se retira a G3 y ahora después de caballo H7, D4 juega H5 las negras, amenazando simplemente con atrapar al alfil, que ahora no tiene lugar donde escapar. Y si tú en algún momento decides jugar H3 para esconder a tu alfil, entonces le das un punto de ruptura a las piezas negras que atacarían con G4 a tu peón y a tu caballo, abriendo líneas en el flanco de rey donde está enrocado tu propio rey y pues generando mucho contrajuego, mucho ataque para las piezas negras. Por lo tanto, el plan de las negras está claro. Además, este tipo de rupturas o ese tipo de avances tan temerarios en el flanco de rey son posibles gracias a que el rey negro todavía no se ha enrocado y todavía está en el centro. Es decir, mantiene sus opciones para quedarse en el centro o para enrocarse largo según le convenga más adelante. Por lo tanto, está totalmente justificado este avance. Entonces, después de H5, las negras decidieron capturar. Al módulo no le suele gustar mucho, pero yo pienso que es una posición que el blanco
tanto el blanco como el negro ya habían preparado desde sus casas, aunque cómo se dio la partida más adelante deja un poco de dudas, pero suele ser el común denominador, que los grandes maestros preparan sus aperturas desde casa y no llegan a improvisar durante la partida. Gukesh jugó G4, que le gusta muchísimo menos al módulo. De hecho, dice que ya está perdido en esta posición. Aparentemente lo mejor es jugar H4 y lo que recomienda el ordenador es que ahora el blanco podría jugar caballo por H4, peón por H4 y ahora dama H5, que hace dos cosas. Apunta hacia F7 con la dama y el alfil de C4, pero también apoya a su alfil de G3 en la captura del peón de H4. La mejor secuencia aparentemente es dama E7 defendiendo el mate en F7 y entonces después de alfil por H4, dama F8. Al módulo le gusta esta posición para negras, pero como decimos, el módulo tiene gustos distintos, no tiene habilidades diferentes a los humanos. Simplemente calcula miles o millones de jugadas por segundo, lo que las personas no podemos hacer. Por lo tanto, esta posición es impensable, o al menos eso creo yo. Es muy difícil que le guste a un jugador con negras, ¿no? Con blancas sí, porque tienes todo el ataque y tienes 3 peones por la pieza, pero tienes todo el ataque. Y además el rey negro no va a encontrar refugio pronto porque es el fil de H4, le evita que se enroque largo y por supuesto el enroque corto es imposible. Por lo tanto, no fue lo que jugó Gukesh. En lugar de H4 jugó G4. Según el módulo esto es muy malo. Recordemos que el H4 que nos llevó a la posición que acabamos de ver, le gusta al módulo, le parece correcta. Pero esta no, esta le parece perdedora totalmente. Le da al blanco 2.43, que es casi una pieza de ventaja. Y aquí Mishra Abhimanyu encuentra la secuencia correcta. Juega peón por peón, que es jugada brillante, aparentemente sacrificando tu caballo. Y después de peón por, jugada intermedia, D por C7, atacando a la dama. No puedes capturar al peón de C7 porque está el alfil de G3 defendiendo. Tiene que quitar a la dama y ahora caballo por F3. Las negras, por supuesto, no pueden ganar este peón porque perderían a la dama con torre E1. Por lo tanto, tienen que jugar alfil G4 y ahora H3, obligando a las negras a tomar una decisión. ¿Quieres capturar o quieres regresarte? Las negras deciden regresarse para tratar de cambiar ese alfil, pero por el alfil de casillas blancas. Las blancas juegan intermedia alfil de 6, dama de 7 y ahora sí alfil por, dama por y E5. Las blancas tienen un fuerte peón en C7 que de aquí hasta el final va a amenazar con coronar. Y también tienen un centro de peones muy interesante, apoyado con el peón de E5, pero más adelante también puede ser apoyado con el peón de F4 y emprender una avalancha de peones. Eso se ve un poco lejano porque para empezar ese peón está clavado, pero suele ser uno de los planes normales en este tipo de posiciones porque tengo peones móviles. El negro jugó rey de 7, una jugada un poquito extraña porque se pone en la misma línea de la dama, pero realmente el alfil está en una posición ideal y no tiene dónde quitarse que genere una amenaza que valga la pena. Por lo tanto, rey de 7 no parece ser tan mala como aparenta. Aquí aparentemente la mejor jugada o el mejor plan era simplemente emprender un ataque tipo bayoneta en el flanco de dama contra las piezas negras del flanco de dama, pero también contra el rey que se encuentra en el centro. Sin embargo, Mishra Abhimanyu probablemente evaluó la posición y consideró que el final le convenía y fue por él. Simplemente jugó caballo de 4 y después de alfil por, peón por, amenaza con D5, haciendo un doblete a la dama y al caballo. Por lo tanto, las negras jugaron dama H5. Pero entonces Abhimanyu jugó dama por H5, que da mucho miedo como blancas, ¿no? Al menos para un jugador no gran maestro como nosotros, eso es difícil de hacer porque estamos abriendo más líneas donde nuestro rey se encuentra enrocado. Las negras jugaron caballo F6 y ahora dama F5, jaque, dama E6, dama por y peón por. Aquí aparentemente lo mejor es simplemente capturar el caballo, aunque es cierto que te capturan al alfil, pero simplemente G4 y si te capturan por ejemplo en H3, rey G2, seguido de G5, F4 y tentativamente también cambiar torres en la columna H cuando te convenga, si es que te conviene, y parece que los peones le dan una muy clara ventaja a las piezas blancas, pero como digo, esto es difícil de calcular y de evaluar. Por lo tanto, Abhimanyu consideró que ese no era el caso y jugó mejor F4. A lo que el negro se quitó a D5 y ahora parece que los peones están controlados por los dos caballos, que para empezar te amenazan el peón de D4, pero también parece que no puedes avanzar ningún peón, ni el de D ni el de E. El de C, si avanzas, te capturarían. Y el de F, pues también aparentemente está controlado. Sin embargo,
Mishra Abimanyu consideró que F5 era la jugada que debía realizar. Hay una variante muy interesante aquí. Considerando que te están amenazando el peón de D4, torre D1 podría considerarse una jugada a realizar. Da mucho miedo por caballo E3, pero el módulo dice que esta es la jugada correcta. Después de simplemente F5, caballo por, torre por, peón por y D5. Y según el módulo, esta partida o esta posición está completamente ganada para el blanco. Después de, por ejemplo, caballo A7, alfil B4, rey por E6, amenazando con avanzar la pareja de peones pasados apoyados por la torre y el alfil. Aparentemente es suficiente ventaja para ganar la partida. Tanto es así que sugiere que la mejor jugada es sacrificar de inmediato el caballo, después de caballo C8, D6, caballo por, alfil por, y después de rey C6, simplemente E7 para impedir que la torre venga a clavar al alfil, y aparentemente esta posición es ganadora para el blanco. Pero como digo, es difícil de evaluar este tipo de posiciones. Por lo tanto, decidió avanzar directamente a Abimanyu y después de peón por, torre por, caballo por D4, ganando un peoncito más, torre F7, rey E6 y torre a F1 para defender a la torre y tratar de avanzar los peones de G y H cuando convenga. Torre G8 de las negras, G4 empezando el avance de peones, caballo B5, torre H7. ¿Por qué torre H7? Seguramente para amenazar, primero para evitar tal vez de inmediato que venga la torre a la columna H, o doblar torres en la séptima fila, o también para dar jaque en la sexta fila. Realmente torre H7 abre las opciones, abre el abanico de opciones para las piezas blancas. Las negras jugaron torre G6, probablemente para evitar el jaque en la sexta fila, y entonces torre F7. La marca como blunder el módulo o como un grave error porque dice que torre C1 era mejor para amenazar con coronar directamente, aunque no está muy claro que después de torre C1 o torre C8 tengas amenazas muy significativas. Pero siguió torre F7, torre C8 y torre D7, creándole una amenaza por rayos X al caballo de D5 para evitar que... Principalmente lo que quiere probablemente es quitar el alfil de D6 para venir a defender a este peón desde D4 y permitir la amenaza del caballo de D4 por parte de la torre. Además, no puedes capturar fácilmente, por ejemplo, después de alfil C5, no puedes capturar fácilmente al peón de E5 porque el jaque ganaría un caballo o recuperaría la pieza que tiene de ventaja el blanco y se quedaría con los peones de más, lo que sería una muy fácil victoria. Por lo tanto, después de torre D7, siguió torre H6. No es torre gratis, porque si la capturas, pierdes la torre de D. Y recordemos que las simplificaciones ahorita aparentemente le convienen a las... No las simplificaciones en general, pero sí un cambio de una torre sería muy tranquilizante para las piezas negras, que ya se ve difícil que reciban mate si cambian una torre, y mantienen sus posibilidades de capturar a los peones de las blancas, al menos a los peones del centro y del flanco de dama. El blanco evitó cambiar torres y jugó torre G7, torre de HG7. El negro capturó el peón de H3 y ahora A4, expulsando al caballo de la casilla B5, que fue a D4. Si capturas, por ejemplo, al alfil de la casilla D6, pues simplemente te pueden capturar realmente con torre o con peón. Me parece más intuitivo capturar con peón, pero con torre aparentemente también es interesante. Torre por, y si rey por E5, torre D8 tal vez, sí. Torre D8, y si torre por C7, torre por D5, eliminando al defensor. Y bueno, aparentemente esta posición es de igualdad. Los finales de torre tienen esa característica, que son aparentemente ventajosos en material para algún bando, pero los recursos defensivos son amplios. Entonces, aparentemente esta posición es de empate, sobre todo porque este rey está bastante bien ubicado en el centro. Era una variante interesante, pero el negro decidió jugar caballo D4, a lo que el blanco jugó alfil C5. Más o menos la idea que les mencionaba previamente, para crearle una amenaza a este caballo más adelante. De momento no se puede, pero este caballo ahora tiene que estar defendido siempre por el rey. Además, evita que captures al peón de E5 por el jaque en G5 y pierdes el caballo. Así que el negro jugó caballo E2 y ahora rey F1 atacando el caballo. El caballo se retiró a F4 y entonces alfil D4, defendiendo al peoncito. Jaque en F3, rey E1, caballo D3, rey D2. Las negras deciden finalmente capturar al caballo y después de alfil por, rey por,
torre G5 finalmente y tenemos más o menos la posición que les mencionaba anteriormente, donde el caballo de D5 se va a perder. Es cierto que las negras lograron simplificar un poco la posición o mucho la posición, intercambiaron muchas piezas importantes y ahora están en un final de torres que yo supongo que evaluaron como igualado o como con muchas posibilidades de defensa. Jugaron rey E6 y torre por D5, a lo que el negro jugó torre B3. Un final complejo de torres. De todos los finales, los de torres son los más complicados, los más difíciles de calcular. Aquí la torre de B3 está muy activa. De hecho, por ejemplo, te está amenazando el peón de B3. Si vienes de B2, perdón, si vienes con rey C2 a defenderlo, torre B4 te amenaza el peón de A4 y G4. Aparentemente eso es lo que no le gustó al jugador de blancas y prefirió primero dar un par de jaques para repetir la posición, para ganar tiempo seguramente, y después de eso simplemente jugó torre D3. No le interesa tanto salvar al peón de B2 como al peón de G. Parece que el peón de G es su carta de la victoria. El peón de C está sólidamente bloqueado, pero el peón de G puede crear una segunda carta de victoria, un segundo problema para las negras que ya no van a poder defender. Es como lo que mencionaba hace algún tiempo sobre el principio de las dos debilidades, ¿no? Le creas un problema de un lado a las piezas negras y probablemente si se esfuerzan pueden defenderlo adecuadamente, pero si le creas dos y especialmente si son en puntos distintos del tablero, como en este caso, que es un peón pasado en C y un peón pasado en G, pues se vuelve más difícil de defender. No digo que siempre sea ganadora esta estrategia, pero ayuda bastante. Cuando tu rival se está defendiendo muy bien en un solo punto débil, le puedes buscar crear otro problema en otro sector del tablero. Las negras capturaron al peón de B2 y ahora rey C1. Las negras jugaron torre H2 y el peón empieza a avanzar. Su carta de la victoria, ¿verdad? G5, rey F5, jaque primero, ¿verdad? Jaque y defiende el peón, por supuesto, no lo puede capturar. Jugó rey E6 y ahora torre jaque en D6, rey E5, torre D2, tratando de simplificar un poquito la posición. El final de una torre es más fácil de ganar que el final de dos torres, por lo regular. Las negras jugaron jaque en H1, rey B2 y ahora rey F5. Ya no jaque, ahora defendemos sobre la columna y después de torre H8, jaque en F2, rey E5 y G6, creando otro peón pasado. Aquí el problema yo creo de las negras es que si por ejemplo intentan cambiar una torre, el blanco simplemente puede intercambiártela, puede acceder y ahora simplemente puede jugar torre de 2, por ejemplo, tratando de jugar torre de 8 para coronar su peón. No puedes capturar, por supuesto, porque te coronan de inmediato y si regresas a tu casilla de origen, simplemente te avanzan G7 y ahora ya no puedes evitar que alguno de los dos peones blancos corone. No estás en condiciones de ir a capturar a este porque simplemente te corona y cuando lo captures, ahora sí torre de 8 y a la siguiente corona y el blanco gana de una manera muy fácil además. Por lo tanto, después del jaque, rey E5, G6, el negro no intentó cambiar torre, sino que jugó torre H4, buscando algún contrajuego quizá dando jaque, quizá capturando el peón de A o quizá simplemente viniendo a C4 para capturar el peón de C7. Las blancas jugaron torre de G a F7 para avanzar su peón de G y después de B5, peón por G7. Las negras todavía dieron un par de jaques en B4, C4, pero después de rey B3 decidieron abandonar. ¿Por qué? Pues simplemente porque las blancas están amenazando torre F8 y coronar su peón a la siguiente. Por lo tanto, esta fue una partida muy instructiva, muy aparentemente de ataque, pero la verdad es que al final terminó siendo una partida estratégica de largo plazo porque el blanco sacrificó a su caballo de F3 a cambio de 4 peones, hizo la transición a un final y logró hacer valer su ventaja, aunque no sin unos cuantos altibajos por parte de las que provocaron las piezas negras, ¿no? por su férrea defensa. Pero al final el jugador de piezas blancas, es decir, Mishra Amibanyu, logró hacerse de la victoria y derrotar a nuestro vigente campeón mundial, Gukesh Domarajo. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó el video, por favor comenten algo en la caja de comentarios. No olviden darle like, suscribirse y compartir el video. Nos vemos mañana para el análisis de la siguiente ronda. Hasta luego.